25 de abril del 2021. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá solo un rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. Nos encontramos hoy con el domingo cuarto del tiempo de la Pascua. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Después de toda esta semana estar meditando el capítulo sexto sobre ese tema tan importante de la Eucaristía, no te olvides que la presencia de Jesús en la Eucaristía, en tu iglesia, en mi iglesia, es una presencia viva y real, no es mística, es una presencia real y que es el sacramento de nuestra fe, la alegría de nuestra fe. En este domingo cuarto es un domingo muy especial. Jesús se nos presenta a nosotros como el buen pastor. De repente nosotros, en nuestra cultura, los que vivimos aquí en la sierra, peor aún los de la costa, no tenemos nosotros mucha familiaridad con el cuidado de ovejas, pero sí tenemos, el que menos tiene tendrá una mascota. ¿Qué pasa en el Evangelio? Jesús nos dice: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor, pues poco le interesan sus ovejas porque a él lo que le interesa es la paga. 4 semanas atrás nosotros hemos celebrado el misterio de la redención. Celebrábamos la Semana Santa. Y hoy Jesús nos recuerda ese misterio de la entrega, de lo que Él hizo en la cruz, pero con una figura muy común en medio de su pueblo. Recordemos que la mayoría de personas son pastores, tienen a su cuidado las ovejas. Y entonces Jesús quiere compararse con esa figura que es muy de ellos y les dice: yo soy el buen pastor, yo soy el que da la vida por mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? La iglesia. ¿Quiénes son las ovejas? Tú y yo. ¿Quiénes son las ovejas? Aquellas por las cuales Cristo murió en la cruz. Yo soy el buen pastor. El asalariado es aquel que no le interesa las ovejas de ninguna manera porque a él no le duele. Recuerda aquel refrán que dice: lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Jesús quiere que tú y yo tengamos muy clara la película de que Él es el que ha venido a dar la vida por cada uno de nosotros. El Evangelio continúa diciendo: yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tenlo por seguro, que Dios, que es Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto, Él es Dios. Él nos conoce. Mira, la palabra de Dios es tan bella cuando nos dice: no ha llegado la palabra a mi boca y tú, Señor, ya te las sabes todas. Porque yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo soy tu Creador, yo soy el hacedor de todo. Por lo tanto, te conozco, conozco tus pensamientos, conozco tu entrada, conozco tu salida, te conozco a ti.
Ahora viene una pregunta un poco dura. ¿Y ellas me conocen a mí? Pues entonces tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué tanto conocemos de nuestro pastor? ¿Qué tanto conocemos de nuestro sumo pastor? ¿Qué tanto somos corresponsables a lo que ese pastor ha hecho por nosotros? Porque lo único que ha hecho por nosotros es cuidarnos, protegernos, velar por nosotros. Este rebaño del cual tú y yo pertenecemos, a ese sumo pastor del cual es Jesucristo y que nos llama de una manera especial a su iglesia, tendríamos que preguntarnos hoy día, cuarto domingo de Pascua, ¿ese pastor nos conoce? ¿Y yo qué tanto le conozco a él? No olvides el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y yo no puedo amar a alguien que no conozco. El Evangelio de hoy nos dice que las ovejas escuchan su voz y ellas le obedecen. ¿Tú qué tanto le obedeces a la voz de Dios? En este cuarto domingo, la Iglesia también nos invita a nosotros a fijar nuestra mirada en aquellos que le representan: el Papa, los obispos, los sacerdotes. Hoy es el día del buen pastor, el pastor de los pastores, Jesucristo, pero también nuestra mirada se fija un momento en aquellos que le representan. Hoy valdría la pena de pensar en aquellas palabras del santo cura de Ars, por el sacerdote que me bautizó, por el sacerdote que ha perdonado mis pecados, por aquel sacerdote del cual yo le debo un gesto de gratitud, aquel sacerdote del cual yo le escucho la misa o le he escuchado alguna vez en algún sermón, en alguna ocasión, o quizás le haya visto, por aquel sacerdote que se ha caído, por aquel sacerdote que incluso ha sido tu piedra de tropiezo, aquel sacerdote que de repente te regañó, te retó, te hizo algo y de pronto tú, capaz que hasta algún resentimiento tienes en tu corazón, o por aquel sacerdote que quizás te dio la mano y te hizo salir del abismo donde te encontrabas. Hoy nuestra mirada se fija en el sumo y único pastor, pero también por los pastores que le representan. Nuestra oración también por los futuros pastores, por los seminaristas, por los religiosos, por las religiosas, por aquellos que en su iglesia continúan animando nuestra vida de fe. Te invito hoy a hacer una oración por todos los pastores de tu iglesia. También reza por mí. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.